Buenas noches. Lo que vamos a abordar es el tema de curva normal, todos los aspectos teóricos y prácticos que les van a servir para comprender el tema y poder hacer la aplicación práctica en esa actividad que está propuesta para que puedan ejercitarse. Como en cualquier quehacer del ámbito profesional, siempre nos vamos a encontrar con algo concreto de nuestra práctica concreta. Por ejemplo, si están en un consultorio, puede ser que aparezca un paciente y les diga, tengo miedo a las arañas. Por ejemplo, si están en psicología educacional o por ejemplo, laboral, y puede ser que alguien venga, un directivo, y les diga, miren, tengo problemas con cómo se está llevando el personal, tengo problemas del personal entre las distintas áreas, se llevan mal. Bueno, siempre que nuestro quehacer profesional nos obligue, como es la práctica concreta, a enfrentarnos a distintas situaciones, disponemos, y para eso es toda la formación de grado que ustedes están haciendo, de herramientas teóricas que nos puedan iluminar, ayudar a comprender esa práctica concreta con la que nos estamos enfrentando. Y como siempre, cada teoría aborda distintas áreas del quehacer profesional. No es lo mismo trabajar sobre una fobia en un paciente de un consultorio de manera individual que abordar una dinámica grupal en un ámbito institucional. Entonces, de acuerdo a cómo sea la práctica concreta a la que nosotros estamos interviniendo, será la teoría a la cual vamos a echar mano para poder comprender e intervenir de manera adecuada. Bueno, la estadística no escapa a esto. Entonces, de acuerdo a cómo sea la práctica concreta con la que yo estoy trabajando para poder generar un conocimiento nuevo, será la teoría que va a servirme a mí para comprender mejor lo que estoy haciendo y qué esperar de lo que estoy haciendo. Entonces, en particular, vamos a ver un caso particular de nuestra práctica profesional en el área de la estadística, que sería el área cuando, el espacio cuando. En particular, lo que vamos a tener siempre es una variable, pero que sea continua, ¿sí? Por ejemplo, edad, por ejemplo, puntuaciones de cualquier test, por ejemplo, tiempos, minutos, segundos, lo que sea como lo estoy midiendo. Si estamos en el ámbito de los desarrollos, nos van a servir también la cantidad en sangre de hormonas, los crecimientos, etcétera. Si estamos en epidemiología, nos van a servir los valores de las tasas, los porcentajes, todos esos son valores continuos. Bien, que además tenga una particularidad, que es que se distribuya, como acá lo ven, ¿sí? Normalmente. Quiere decir que yo voy a tener algo que va a ser, al graficarlo, parecido a esa campana de Gauss, a esa forma de lo que denominamos normal. Si tiene esta forma, significa que yo he tenido la media como medida de tendencia central y el desvío como medida de variabilidad. Eso cae de maduro al tener una variable continua que se distribuye normalmente. Y además, si lo que tengo es una gran cantidad de casos, ¿cuánto es grande? Bueno, nada nos movemos en estadística generalmente si no es mayor de 30 casos. Hay autores que dicen, hablamos de 100, 120 casos, mínimo seguramente van a tener que ser 50 porque vamos a calcular porcentajes, y yo lo aprendimos en la clase 2, para que no se desvirtúe la presentación de porcentajes sobre una realidad, mínimamente tienen que ser 50 casos. Hay todo justamente hay una teoría que dice por qué debe ser así. Bueno, si esta es nuestra práctica concreta, bueno, hay una teoría que nos va a servir para iluminar, para poder comprender estas categorías con las que nos vamos a encontrar. Y esa teoría es justamente esta que ven acá, la teoría de la curva normal. Entonces, lo que vamos a tener siempre es un aspecto de teoría y un aspecto de práctica. Vamos a tener entonces la teoría y la práctica. Bueno,
En la teoría lo que vamos a tener es entonces la distribución probabilística de curva normal. Y en la práctica lo que vamos a tener es una distribución empírica, ¿sí?, concreta, que tenga esas características. Recuerden, ¿qué características tiene que tener? Bueno, acá la tenemos más arriba, ser una variable de tipo, acá, continua, una variable continua, que se distribuya normalmente, es decir, que la gráfica tenga esa forma, que sean muchos casos, y al tener esta forma, como consecuencia, tengo la media y el desvío como medida de tendencia central y de variabilidad. Si esta es la práctica concreta que tenés, la curva normal, esta distribución teórico-probabilística, es tu teoría para poder analizar esto que estás tratando de describir o investigando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener siempre? Una teoría y una práctica. Nuestra práctica es un caso concreto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy estudiando sobre un grupo de 130 adultos, estoy estudiando la variable edad. ¿Sí? Me interesa la variable edad, entre otras cosas, y qué sé yo, soy psicóloga que trabaja en un programa de adultos mayores, y puede ser que me encuentro con que al estudiar la edad, encuentro que reúne estas propiedades. Tengo la variable edad, por ejemplo, ¿sí?, medida en años. Tengo una media, por ejemplo, de 65 años, esto lo estoy inventando, ¿sí? Por ejemplo, tengo un desvío de 5 años, y vamos a suponer que estamos hablando de 130 sujetos. Si este fuera el caso, tengo todas las condiciones para decir, bueno, aplico la teoría de la curva normal a esta práctica concreta. Entonces, vamos a estudiar un poco la teoría para ver cómo la vamos a aplicar. Bien, la teoría lo que nos va a decir es lo siguiente. Vamos a ir un poco para abajo. Bien, la teoría va a hablar no, ¿sí?, de una cantidad finita de casos, ¿sí?, una cantidad finita de casos, como es en nuestro caso 130 en el ejemplo, sino que siempre va a hablar de una cantidad n infinita. ¿Sí? Que también la gráfica se distribuye normalmente, pero acá, como es un número finito, empieza acá, ¿sí?, y termina acá. En cambio, al ser infinita, la distribución teórica tiene una forma donde nunca va a terminar de cortar el eje de la X, de la abscisa. Por eso se dice que es asintótica. ¿Ven acá? Acá nunca toca, nunca toca. ¿Por qué nunca toca? Porque son infinitos esos casos. Entonces, la curva es asintótica. Por ser infinitos casos, no toca la curva. No se cierra como en este caso sí, porque es un caso concreto de, por ejemplo, 130 casos. ¿Qué otra cosa dice la teoría? Bueno, la teoría dice, yo también tengo una media y un desvío. Pero como yo, teoría, hablo siempre para todos los casos, mi media es una media poblacional, no es de tu muestra particular, porque yo soy teoría y hablo para todos los casos. Entonces, vos tenés una media concreta, pero yo tengo lo que se llama mu, ¿sí? Mu es la media poblacional. Y vos tenés un desvío estándar, es decir, un promedio de las distancias de todos los valores a este valor típico de la media. Bueno, yo también tengo un desvío estándar, que por ser poblacional, el desvío estándar lo voy a llamar en general sigma. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, que justamente la teoría habla para todos los casos. Uno no estudia una fobia concreta y una sola, sino que estudia sobre casos concretos
arma una teoría de las fobias. Bueno, y acá sería lo mismo, después uno no se queda con un caso particular, se queda con una teoría que sirve para poder abordar en todos los casos en que circunstancias iguales se presenten. Entonces, esta teoría de la curva normal es para todos los casos infinitos, tiene una media y un desvío que son poblacionales, y no, esto es para la población entonces, ¿sí? Esto es para la población, y esto es muestral. Esto es para una muestra concreta, por ejemplo, los 130 casos adultos que yo les estoy proponiendo. Si esta teoría tiene en particular una media y un desvío, ¿sí? Todas las medias y los desvíos son posibles de tener. Entonces hay infinitas curvas normales, porque hay infinitas medias e infinitos desvíos. De la misma manera que cuando uno toma la variable edad, según el grupo tendrá una media y un desvío. Bueno, pero en particular uno tiene, como yo les propongo, bueno, por ejemplo, 65, acá eran 130 casos, ¿no? Por ejemplo, 65 años de promedio, por ejemplo, 5 años de desvío estándar. Bueno, la teoría no habla para un caso particular, habla para todos los casos posibles. Entonces va a decir, bueno, yo defino por definición, y esto es lo que dice la teoría, por definición, al haber infinitos desvíos y infinitas medias, bueno, cuando la media es 0 y el desvío estándar es 1, en particular esa curva normal la voy a llamar curva normal estándar. ¿Sí? Entonces hay infinitas curvas normales porque hay infinitas medias y desvíos. La curva normal que tiene una media de 0 y un desvío de 1 por definición se denomina curva normal estándar. ¿Sí? Entonces, esta curva normal estándar es la teoría sobre la cual nosotros nos vamos a parar para poder aplicar los conceptos que nos aporta a la práctica concreta. ¿Qué otro aspecto es importantísimo de esta curva normal en teoría? Bueno, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la unidad de medida de la curva normal. Bueno, ¿cuál es la unidad de medida de la curva normal? Bueno, la unidad de medida de la curva normal es lo que denominamos puntaje Z. Nosotros acá nuestra unidad de medida son los años, porque estamos en una práctica concreta. En otro momento serán puntos de un test, en otro momento serán minutos que alguien tarda. Bueno, la curva normal es teoría y no habla para un caso concreto, habla para todos los casos en los que yo pueda aplicar a mi práctica concreta esta teoría. Bueno, la unidad de medida es el puntaje Z. Y de la misma manera que un año tiene 365 días, una hora tiene 60 minutos, los puntajes Z miden la distancia que el rendimiento de cada sujeto resultó tener respecto del promedio. Entonces, los puntajes Z son distancias, desvíos, recuerden que en estadística distancia, desvíos son sinónimos a la media. La puntuación Z es entonces las distancias a la media, pero no me lo va a decir en términos de años, de 365 días, no me lo va a decir en términos de 60 minutos para conformar una hora, sino que me lo va a decir en partes del desvío estándar. La unidad de medida de la curva normal es el puntaje Z. Y Z mide cuánto un sujeto se aleja o se acerca del promedio del grupo en términos de desvío estándar. Partes del desvío estándar. Ahora vamos a profundizar este concepto, pero recuerden ustedes entonces, la unidad de medida de la curva normal es el puntaje Z, y mide la distancia de un sujeto al promedio
de su grupo en términos de desvío estándar. El puntaje Z no te va a decir 3 años, sino te va a decir cuántas partes de tu desvío vos te alejás o te acercás del promedio de tu grupo. Si el desvío estándar, en este caso, es 5, y decimos que es el promedio de las distancias a la media, bueno, puntaje Z te va a decir cuánto un sujeto particular se aleja de este promedio en unidades de desvío. Va a tomar cada vez que digamos una Z, lo que vale tu desvío particularmente. Si tu desvío vale 5, Z va a valer 5. Si tu desvío vale 10, Z va a valer 10. Entonces, lo que hace es Z es medirlo en términos de unidades de desvíos a la media. ¿Mm? Entonces, cada vez que yo diga 0, será 0 ¿qué? 0 Z. Cada vez que yo diga desvío 1, ¿una qué? Una Z. ¿Sí? Z, ¿qué es? La unidad de medida de la curva normal y se mide en términos de desvíos a la media. Y ese puntaje Z va a conectar la práctica con la teoría y la teoría con la práctica. Va a ser el puente, porque todo lo que me va a decir la teoría me lo va a decir en términos de desvíos a la media. Por lo tanto, hay algo crucial que tenemos que tener en claro de entrada para la curva normal. La media, ¿sí?, es el centro, el eje a partir del cual se enfoca todo lo que ocurre para interpretar la práctica. Entonces, me tengo que concentrar en la media y me tengo que concentrar en la distancia a la media. Esto me lo da puntaje Z. ¿En términos de qué? En términos de desvío estándar. Crucial. Entonces, tenemos que entender de que todo va a ser en relación al promedio. Y la distancia al promedio va a ser medida con una nueva unidad de medida que nos va a costar, porque no estamos habituados. Nosotros sabemos que un año son 365 días, que un minuto son 60 segundos, que un metro son 100 centímetros. Pero cada vez que decimos una Z, decimos una desvío de lo que vos calculaste. En este caso, cada vez que diga una Z va a ser 5 años. Entonces, Z se mide en términos de unidades de desvíos a la media. Esa es la definición exacta de Z. Z será unidades de desvíos a la media. Entonces, fundamental entender que hay una nueva unidad de medida que nos va a costar un poco, ¿sí?, porque no estamos habituados, no la conocíamos, la empezamos a conocer ahora, y que tiene que ver con esto, con justamente poder decir cuánto te alejas o te alejas, fundamental, del promedio, ¿sí? Acá lo crucial es el promedio va a ser el eje, todo va a ser en relación al promedio, antes del promedio, después del promedio, en el promedio, va a ser todo en relación a la media. Y siempre en relación a qué, a la distancia que hago, medida en unidades de desvío. ¿Cuántas partes de tu desvío estándar te alejas o te acercas? Bueno, si tu desvío es 5 años, ¿sí? Bueno, ¿cuántas veces 5 te alejas o te acercas del promedio? Menos de 5, más de 5, bueno, mucho más veces que el desvío. Bueno, eso es lo que nos va a medir justamente Z. Cuánto te alejas o te acercas del promedio en términos siempre de desvío estándar. La teoría va a tomar como unidad de medida lo que a vos te da en tu práctica el desvío estándar. Bien, esto es crucial, es fundamental, siempre es en relación a la media y en función, la unidad de medida son los desvíos. Es algo nuevo para nosotros, es la teoría. Bien, avanzamos con un poco más de la teoría. Esta teoría te va a permitir a vos, ¿sí?, desarrollar nuevos conocimientos probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Miren, la curva normal empezó a ser estudiada por De Moivre, un francés, ya en el siglo XVII. Él era muy pobre, pero estudió todo lo que era probabilidades. Él vivía de asesorar a los señores en el juego y decirle qué es lo que probablemente va a salir en las cartas, cómo jugar mejor. Se ganaba la vida en un club jugando ajedrez. Bueno, él empieza a estudiar todos estos temas de la probabilidad porque él se ganaba la vida con la probabilidad, ¿sí?
y empieza a estudiar y a dar cuenta de las probabilidades con que podía salir una carta, habiendo salido otras, etc. Ustedes en los temas de teoría tienen mucho de probabilidad. Y todo este conocimiento de más de 100 años lo recoge Gauss, ¿sí? Gauss, que es lo que hoy sería Alemania. Gauss toma todo este conocimiento de desarrollos durante 100 años que empezaron a ciencia cierta con Desmoulins, pero quienes dicen que empezó antes, y él toma esto y lo formaliza en esta famosa distribución probabilística que lleva su nombre. Fíjense que en matemática todo lleva nombre, ¿sí? El teorema es de Pitágoras, bueno, o es de Tales, y la curva es de Gauss. Gauss tuvo la suerte de, bueno, él se casó, su mujer murió muy joven de parto, tuvo 3 hijos, en el mismo año se casa con la mejor amiga de la esposa. Bueno, era muy común en el siglo XVIII, XIX, era muy común, y después tiene otros 3 hijos, y sus hijos, que fueron muy inteligentes y utilizaron todo este conocimiento del padre, se hicieron realmente ricos, emigraron a Estados Unidos y se hicieron muy ricos haciendo desarrollos en la economía con todo este conocimiento. Bueno, eso es algo que a mí me gusta siempre saber de lo que estudio, a quién estudio. Bueno, cuando digo un nombre me gusta ubicarlo en el tiempo y el espacio. Bueno, ¿qué otros aspectos teóricos son importantes dentro de todo ese marco teórico para que tengamos en cuenta para nuestra práctica concreta? Y que es la siguiente. Es la curva normal, a ver si tengo acá la curva normal, es rápido, no la tengo. Bueno, la curva normal lo que tiene es que define áreas bajo la curva, ¿sí? Es decir que bajo la curva que queda determinada en la gráfica, lo que vamos a tener siempre son, a ver, esperen que estoy buscando acá la curva, control C, me la llevo acá, control V. Lo que vamos a tener es esto en la teoría, ¿sí? Que es una distribución teórico-probabilística que va a tener esta forma. Recuerden, en estadística la teoría es una teoría matemática y normalmente son funciones. Bueno, la función que determina esta curva que está acá, ¿sí? Esta que tienen acá. Esta es la famosa curva normal, que en teoría no se toca nunca con el eje de la abscisa. Entonces, lo que vamos a determinar, importante, que tiene una media, ¿sí? Que vale 0, acá está, ¿sí? Una media que vale 0, ¿sí? Y un desvío estándar que vale 1. La unidad de medida, dijimos, es el puntaje Z, acá está, el puntaje Z. Lo que nos dice la teoría es lo siguiente, y esto es de teoría. La curva normal, esta función, es simétrica respecto de este punto, bueno, ustedes la pueden hacer mejor que yo, de este punto medio, ¿sí? Y dice que, como en teoría habíamos dicho que teníamos en cuenta a todos los casos, del 100% de los casos posibles de ser estudiados con esta teoría, bueno, lo que nos está diciendo la teoría de la curva normal es que el 50% de los casos siempre los vas a tener vos hasta el promedio. Es decir, que si vos tenías 130 tipos que estás estudiando la edad, bueno, de los 130 tipos, la mitad, 130 dividido 2, creo que da 65, 65 van a tener edades hasta el promedio, dice la teoría. Hay 50% de los sujetos que tienen edades hasta el promedio, y va a haber otra mitad de la muestra con la que vos estás trabajando, otro 50% de los casos, que tienen edades como el promedio o más alto. Entonces, fíjense que la teoría ya nos está permitiendo poder hacer descripciones de nuestra práctica concreta. La teoría nos va a permitir entonces hacer 2 tipos de descripciones. Una, describir algo que tenga que ver con la distribución en general, con la distribución empírica en general.
¿sí? Por ejemplo, estas cuestiones. ¿Qué esperar? ¿Cuál es la edad de los sujetos hasta el promedio? La teoría te va a decir entonces que la otra mitad de los sujetos tiene una edad desde el promedio o más, etc. Bueno, ¿cuáles son las edades mayores y menores que tengo que esperar en mi distribución? ¿Cuál es la normalidad estadística? Un concepto que vamos a introducir a partir de hoy. Y la otra es que te dice sobre, describe, ¿sí?, la ubicación de sujetos particulares, sujetos concretos particulares de esa muestra en relación al grupo. Por ejemplo, si Juan tiene 68 años, bueno, ¿cómo está en relación al resto? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué percentil? Bueno, él con esa edad, ¿está cerca de su promedio o no? ¿Sí? En relación al grupo. Entonces va a dar algo general de la distribución y algo particular de sujetos particulares. Entonces, la teoría nos va a permitir, recuerden, dos tipos de información. Una que tenga que ver con, en general, nuestra práctica, esto que nos encontramos. Bueno, en general, bueno, ¿qué tengo que esperar de esta distribución concreta de edades? Y en particular, si Juan, Pedro, María, bueno, ¿cómo es su inserción dentro del grupo, su rendimiento, sus edades, sus tiempos en relación al grupo? Estos dos grupos de informaciones es lo que nos da la curva normal, en relación a la distribución, en relación a sujetos particulares. Entonces, lo primero que tenemos es que si nosotros tenemos una práctica concreta, ¿sí?, una práctica concreta, podemos definir qué se espera. Es probabilística. Si la teoría nunca es anticipatoria la teoría. La teoría te dice con qué te vas a encontrar probablemente, después te fijás, ¿sí? Porque ese sujeto particular, sabemos todos que la araña encierra un simbolismo. Bueno, ¿qué le pasará a ese sujeto particular que abrochó el tema de la fobia con la araña y no con, no sé, los truenos? ¿Sí? Entonces, la teoría habla para todos y es anticipatoria de lo que te vas a encontrar. Seguro ahí hay una defensa, seguro es un síntoma, ¿sí? Y como formación de compromiso aparece como defensa frente a algo que empujas. Entonces, bueno, eso te lo dice la teoría. Lo primero que tenemos es que nos va a decir la teoría, bueno, que tenemos la mitad de los sujetos antes del promedio y después del promedio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un caso concreto de una media de 65 años, ¿sí? Lo que nos va a decir la teoría es que, la teoría de la curva normal es que me dice, bueno, vos esperá, por favor, ¿sí? Acá pongo, la edad es en años, ¿sí? La edad. La edad. Que si vos tenés 65 años de promedio, mira, la mitad de los sujetos, si eran 130, 65 tipos, están hasta los 65 años, y hay otros 65 sujetos que tienen 65 años o más. ¿Qué otro aspecto dice la teoría? Mira, la teoría dice algo que es también fundamental. ¿Qué dice así? Si vos agarrás al promedio, ¿sí? Al promedio, y le sumás 3 veces el valor del desvío estándar, y le restás 3 veces el valor del desvío estándar, te vas a encontrar que entre este valor que resultó de restarle 3 veces el desvío y este otro, y este otro valor que resultó de sumarle 3 veces el desvío estándar, te vas a encontrar la cota inferior y la cota superior de casi todas las edades del grupo con el que estás trabajando. La teoría dice así, que esperen que borro acá, que para el 99,74% de los casos, dice así, que para el 99,74% de los casos, vos vas a ver que ocurre algo muy particular, que es, ¿sí?,
que la edad, en este caso, que es la variable que yo estoy midiendo, que es la edad de los sujetos, ¿sí? La edad de los sujetos queda comprendida justamente en lo que resulta de agarrar tu promedio, sumarlo y restarle 3 veces el desvío. ¿Sí? La teoría dice así: mi media es de 0, por definición, por teoría, ¿sí? Es de 0. Si yo agarro este 0 y le sumo 3 veces lo que vale el desvío y le resto 3 veces lo que vale el desvío, voy a tener acá, ¿sí?, casi todos los sujetos, casi todos los casos con los que yo estoy trabajando. Voy a tener, ¿sí?, el 99,74% de los casos. El desvío en la teoría vale 1, entonces 0 era por definición la media, por definición 1 el desvío, eso es por teoría, ¿sí? Entonces 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, más 1, 3, 0 menos 1, menos 1. Empiezan a haber números negativos. Menos 2, menos 3. Siempre, ¿cuál es la unidad de medida? Recuerden, es la puntuación Z. Entonces vamos a tener zetas positivos y zetas negativos en la teoría. En la práctica no voy a tener edades negativas. En la teoría voy a tener zetas negativos y zetas positivos. A ver, si uno aplicara esta teoría a la práctica, diría que, bueno, yo tendría, voy a borrar todo esto, que casi todos los casos, casi todas las edades, casi 130 edades, no todas, pero casi todas las 130 edades, van a estar comprendidas entre la media y menos 3 desvíos a la media, y la media y más 3 desvíos a la media. ¿Eso qué indicaría? Que si mi media es de 65 años y mi desvío es de 5 años, bueno, 65 más 5, 70, más 5, 75, más 5, 80 años. Vamos para el otro lado, 65 menos 5, 60, menos 5, 55, menos 5, 50 años. Entonces, la teoría me dice, entre más menos 3 desvíos a la media, se encuentra el 99,74% de los casos. Genial. Entonces, yo sé que entre 50 y 80 años voy a tener a casi todos los sujetos. El valor más chico y el valor más alto de edades que voy a registrar se encuentra muy probablemente entre 50 años y 80 años. Es raro, dice la teoría, que vos tengas o adultos menos de 50 años o adultos mayores de 80 años. Entonces, fíjense que yo lo único que sabía era que tenía una media de 5, un desvío de 65 y 130 adultos. Y que además se distribuye normalmente. Por eso puedo aplicar la teoría. Entonces, con esos 3 datos locos, ¿sí?, sabiendo de la teoría, yo ya puedo estimar, predecir que es raro, porque casi todo, fíjense, falta poquito para el 100%, ¿no? Muy poquitito. Más del 99,5% de los sujetos tienen edades entre 50 y 80. De vuelta, ¿de dónde surge esto? De aplicar la teoría a la práctica. ¿Qué me dice la teoría? Agarra tu desvío, restale 3 veces a la media y sumáselo 3 veces a la media y vas a tener la cota inferior del valor de variable más chico posible y el valor de variable más grande posible, en casi todos los casos. En todos, no, en casi todos. Entonces, aplicando la teoría a la práctica, vamos a saber que hay un 50% de adultos que tienen hasta 65 años, ¿sí?, y que hay otro 50% de adultos que tienen más de 65 años. ¿De dónde sale esto? De la teoría que dice, hasta la media está en la mitad de los casos, después de la media está la otra mitad de los casos. Bien, entonces, segunda cuestión que hemos podido aplicar a la distribución. En general,
uno sabe que hasta la media es la mitad de los casos, después de la media es la otra mitad de los casos. Bien, vamos a retomar. 732 creo que es este. Bien. ¿Qué es lo que también me dice la teoría? Bueno, la teoría dice lo siguiente. Recuerden, vamos a tener un caso concreto de lo que yo les daba como ejemplo. Que es un número de 130 sujetos, con una media de 65 años, la variable es edad, la variable es edad, una variable continua, y donde un desvío tiene 5 años. Bueno, que la teoría lo que tenía era una media poblacional, porque no es sobre la muestra, sino sobre todo de 0, por definición, tiene un desvío por definición de 1, escribimos sigma y mu, porque son poblacionales, y una unidad de medida que es el puntaje Z, y habíamos dicho que nuestra práctica concreta se mide en años, nuestra práctica concreta se mide en puntos, nuestra práctica concreta se mide en tiempos, en minutos, en segundos, pero el Z mide en unidades de desvíos a la media, un nuevo concepto de medición que cada vez que decimos una Z, decimos lo que en tu práctica tiene el desvío. Cada vez que yo diga una Z, estoy diciendo 5 años. Si yo digo media Z, digo 2 años y medio. Si yo digo 2Z, digo 10 años. Cada vez que digo una Z, digo lo que vale el desvío. Entonces, desvío y Z son lo que van a partir de ahora a estar siempre asociados. Y Z va a ser el puente entre la teoría y la práctica. Bien. Acá teníamos 60, esta es una media de 65 años. Bien, ¿qué otros aspectos de la teoría resultan importantes? Bueno, uno de los aspectos que resulta importante es cuando uno grafica la curva normal, ¿sí? Esta es la teoría. Cuando uno grafica la teoría de la curva normal, es entender no solo que todo es hasta la media y después de la media, entonces lo importante es hasta la media y después de la media, y lo vamos a definir en términos de Z, porque es la unidad de desvío. ¿Es lo mismo entonces decir Z que desvío? Sí, son sinónimos. Z y desvío son sinónimos. Puntaje Z se define en términos de desvíos a la media. Hablar de 0Z o 0 desvío es exactamente lo mismo. Bien, y acá hay una reflexión importante de la teoría. Entonces dijimos que la mitad de los sujetos tenés que esperar que tengan puntajes, tiempos hasta el promedio. Hasta 65 años, la mitad de estos 130. Más de 65 años, la otra mitad de los chicos. De los chicos no, de los adultos. Bien, y dijimos que si a la media le sumás 3 veces y le restás 3 veces el valor del desvío estándar, vas a tener el valor más chico y más grande que posiblemente encuentres en tu práctica concreta. ¿Seguro? No, casi seguro, para más del 99,5% de los casos. La otra cuestión fundamental es que si la unidad de medida de la curva normal es Z, vamos a empezar a hablar de zetas negativos, de zetas positivos y de Z0. Y la segunda crucial cosa que tenemos que entender para entender el tema de curva normal es el siguiente. Así como la media es el punto de referencia y lo que se mide es la distancia a la media en términos de cuántas partes del desvío estándar te alejas o te acercás, cada vez que hablemos de un Z negativo, vamos a hablar de una edad, de un tiempo, de un puntaje que no alcanzó el promedio. Un sujeto que tiene un rendimiento que no alcanzó el promedio. Acá está el promedio. Se va a tratar de un sujeto que no alcanzó el promedio. Eso significa un Z negativo.
Por el contrario, si hablamos de zetas positivos, por ejemplo acá más 2 zetas, vamos a hablar de sujetos cuyos rendimientos, tiempos, edades, puntos, están por encima de la media, ¿sí? Están por encima de la media. Entonces, si un zeta es negativo, un zeta es negativo, significa esto que es un rendimiento antes del promedio, por debajo del promedio. Si un zeta es positivo, eso significa que es arriba del promedio, ¿sí? Arriba del promedio. ¿Y qué pasa si z es 0? Bueno, si z es 0, justamente z es el promedio. Tenés 65 años, ¿sí? Si yo te digo, tu edad es Z0, tu edad es 65 años. Si te digo, tu edad es un Z negativo, no llegaste a los 65 años, sos de las más jóvenes del grupo. Si tu Z es positivo, vos sos de los más grandes del grupo, superás al promedio del grupo, ¿sí? Bueno, esa es otra cosa fundamental que tenemos que ponernos. Todo es en relación al promedio, todo es en relación al promedio, ¿sí? Todo es en relación antes y después del promedio. Y la otra cuestión es que zetas pueden ser negativos, quiere decir no llegaste al promedio, Z0 sos el promedio, y un Z positivo es un Z de alguien que tiene una edad, un rendimiento, lo que sea, superior al promedio. Bien, vamos con otro concepto fundamental que vamos a terminar con esto de puntualizar para meternos en, luego de la descripción, a ver algunos resultados particulares de algunos sujetos. Bien. Otra de las cuestiones fundamentales que nos dice la teoría es la siguiente. La teoría, ¿sí?, dice que, de la misma manera que ya te dije que agarres la media, en este caso vale Z0 o 0 desvío, son equivalentes, y vos te acordás, le restabas 3 veces el valor del desvío, y le sumabas 3 veces el valor del desvío, y vas a tener a más del 99,5% de los casos. La teoría también dice que, si vos agarrás el promedio, ¿sí? Uy, Dios, qué mal lo hice. Esperen que yo lo hago mejor. Si vos agarrás el promedio, ¿sí?, y al promedio vos le restás una vez el desvío, menos una vez el desvío. Fíjense que yo digo Z y desvío son sinónimos. Y le sumo una vez el desvío, dice que en este sector, ¿sí?, lo que vos vas a tener es el 68,34% de los casos. Más de las 2/3 partes de los sujetos con los que estás trabajando. Lo que te dice la teoría es que, contrariamente al sentido común, más de las 2/3 partes de los sujetos tienen, en este caso, edades comprendidas entre este valor y este valor. Traducido a la práctica concreta sería lo siguiente, ¿sí?, que yo tengo una media de 65 años. A ver, esperen que lo voy a bajar un poco. Una media de 65 años. Y lo que tengo es la media de 65 menos una vez el desvío. El desvío es de 5 años. 65 menos 5, 60 años. Y por otro lado, la teoría dice, sumale una vez el desvío. 60 más 5, 65 años. Más 5 son 70. La teoría me dice que entre 60 y 70 años, entre 60 y 70 años, voy a tener al 68, eso que está acá, al 68,34% de los sujetos. Más de las 2/3 partes de estos adultos tienen edades entre 60 y 70 años. Más de las 2/3 partes, más del 68% de los casos. Bueno, esto es lo que se denomina como
rango de normalidad. La normalidad estadística está definida por esos dos valores de desviaciones entre los cuales está más de las 2/3 partes de los casos. Es normal porque es lo más habitual. Y vamos a recordar algo que ya hemos marcado mucho en la teoría, que normalidad estadística no es patología o salud. Normalidad estadística es lo que aparece con mayor frecuencia, ¿sí? La normalidad entre los que se enferman de coronavirus y son mayores de 70 años es que mueran. Y eso de bueno no tiene nada, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver la normalidad estadística, ese concepto de la mayoría le pasa esto. Mira, a 2 de cada 3 sujetos le pasa esto, que tienen edades entre 60 y 70 años. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los sujetos. Son estos, la mayoría, 2 de cada 3, tienen esto que es de tener edades muy próximas, razonen, muy próximas al promedio, muy próximas al promedio de 65 años. ¿Sí? Muy próximas al promedio. Más una vez el desvío, menos una vez el desvío, pero están todas ahí, ¿sí? Todas están acá, son todos esos sujetos. De estos 130 chicos, adultos que vos tenés, 2 de cada 3 tienen edades parecidas al promedio. Algunos más que el promedio, más que 65 años, otros menos que 65 años, pero todos, ¿sí? 2 de cada 3 tienen edades muy próximas a ese promedio. Por eso se define como normalidad estadística. Fíjense que todos, resulta que la mayoría, más del 68% de los casos, más de las 2/3 partes, tienen todos parecido en edades. ¿Parecidos a quién? Al promedio. Por eso cuando ustedes van a estudiar fundamentos, un diagnóstico de puntuación les va a decir esto. A ver, lo voy a emprolijar porque esto es un... Yo siempre digo que se merecen más puntos porque si ven mis videos y entienden algo, realmente se merecen. Bien, vamos a hacer de vuelta. Bueno, vamos a hacer acá. Tengo una distribución teórica. La teoría me dice, alrededor de la media, que vale 0, porque yo digo soy la teoría, dice que alrededor de acá, si vos le restás una vez el desvío y le sumás una vez el desvío, ¿sí? Lo que vas a tener es un cierto porcentaje de casos que es muy alto, es del más de las 2/3 partes, 68,34%. Entonces, lo que dice es que cuando vos aprendas fundamento, te va a decir que el sujeto tiene un rango de normalidad, quiere decir que es un sujeto que es normal y va a ser normal por debajo de la media. Quiere decir que está acá, es uno de estos, ¿sí? O le podés poner un diagnóstico de normal por encima de la media y va a ser uno de estos porque sacó algo que está en este rango. Entonces, la normalidad, fíjense que está establecida por el rango estadísticamente que va entre restarle y sumarle una vez el desvío a la media. Entonces, para nuestro caso particular, todo sujeto que alrededor de la media de 65 años se encuentre entre 60, resta una vez el desvío, años, o 70, le sumo una vez el desvío, ¿sí? 70 años, estos son la cota inferior y superior del rango de normalidad estadística. Recuerden, nada tiene que ver con patología, ¿sí? Simplemente a 2 de cada 3 le pasa esto. Tener edades parecidas. ¿Parecidas a quién? Al promedio. Algunos antes del promedio y otros después del promedio, ¿sí? Y la última cuestión que vamos a remarcar, así como siempre, el centro es la media. Y lo que hacemos con el Z es decir, cuánto te alejas o te acercás de la media.
¿En qué unidad de medida? En una unidad de medida que es de desvíos estándar. Bueno, lo que tiene la teoría además son otras dos cosas fundamentales, que respecto del promedio, de la media, es simétrica. Exactamente la misma área bajo la curva está antes del promedio y después del promedio. Hay un 50% de casos antes del promedio y otro 50% de casos después del promedio. Tiene la misma forma, es exactamente simétrica. Y la otra cuestión fundamental, y que acá nos vamos a, bueno, a arreglar un poco, es algo que tal vez al principio nos pueda costar, pero después nos habituamos, como todo en la vida, ¿sí? Uno se adapta, ya lo vieron con genética, ¿no? Que es lo siguiente, la distribución curva normal y todas las distribuciones de probabilidades que fueron desarrolladas, como yo les decía, en el siglo XVII, XVIII, XIX, no hablaban en términos de porcentaje, ¿sí? Sino que su lenguaje, su léxico habitual fue el tema de la probabilidad. Bueno, les decía que lo último que vamos a remarcar es algo muy importante, que es el concepto de probabilidad. La curva normal está hecha en función de cálculos de probabilidades con que ocurra un evento, ¿sí? La probabilidad es una medida y esa medida es de la posibilidad con que ocurra o no ocurra un cierto suceso. Entonces, la posibilidad de la ocurrencia de un determinado evento se mide. Puede ser muy posible, puede ser poco posible. Y esa medida de la posibilidad de que algo ocurra se llama probabilidad. Bueno, toda la teoría de curva normal, así como la teoría de binomial, chi cuadrado, son teorías probabilísticas. Es decir, para cuando vos tengas esa realidad concreta, en este caso una variable continua que tiende a ser normal, yo te puedo decir probablemente con qué te vas a encontrar. Pero quienes hicieron los desarrollos de la teoría, recuerden, en estadística los desarrollos de la teoría son matemáticos, desarrollaron esta teoría de con qué te vas a encontrar en tu práctica concreta en términos de probabilidades. Bueno, y la probabilidad de poder encontrar o no, de que ocurra o no cierto evento, se mide. Y esa medida, recordamos que va de 0 a 1, donde 0 es no ocurrió el evento y 1 ocurrió el evento. No son porcentajes, no son años, no son zetas, son probabilidades. Una probabilidad cercana a 0 indicará que no ocurre ese evento, que es poco probable que se dé. Por ejemplo, si yo no estudio para un examen, la probabilidad de aprobar será 0,40, ¿sí? 0,20, 0,30. ¿sí? En cambio, si yo estudio mucho, la probabilidad de aprobar va a ser alta, será de 0,85, de 0,90, cercano a 1. Entonces, la posibilidad de que algo se dé, se mide. Esa medida se llama probabilidad. Toda la teoría de la curva normal es probabilística. La curva normal está desarrollada en términos de cuán probable es que un evento suceda o no suceda. Y ese desarrollo teórico es el con el que nosotros nos vamos a encontrar. Que la distribución probabilística, acá la tenemos, la curva normal, es probabilística porque me dice cómo, dado un promedio, en este caso de 0z, 0 desvío a la media, te dice cuál es la probabilidad de encontrar sujetos, es decir, fíjense, de encontrar sujetos, los sujetos son todos estos, de encontrar unidades de análisis, de obtener cierto rendimiento, edades, puntos, etcétera, ¿sí? Tal de que todos estos sujetos, ¿cuál es la probabilidad de que esos sujetos tengan este valor o, por ejemplo, uno inferior a él?
Entonces, la probabilidad de tener un cierto rendimiento o algo menos que ese rendimiento se mide. Y esa medida es la que denominamos probabilidad. Y como los eventos son infinitos, porque en la teoría tiene en cuenta infinitos eventos, está son infinitos eventos, la mitad hasta la media y la otra mitad hasta el más infinito, ¿sí? La probabilidad es una distribución de posibilidades, de medidas de la posibilidad. Así como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la distribución, ¿se acuerdan de, por ejemplo, edades, etcétera? Entonces tenemos acá los de 18, los de 19, los de 20, los de 21. Tenemos una distribución de cantidad de edades, ¿sí? Y de sujetos que tienen esas edades. Acá están los sujetos y acá están las edades. Acá está la unidad de análisis y acá el valor de la variable. De la misma manera, lo que tienen esta teoría, este desarrollo teórico, es haber medido cuál es la probabilidad de que vayan ocurriendo todos los eventos similares entre sí. O sea, de esos que son cuanticontinuas, que se distribuyen normalmente, cuál es la posibilidad de que suceda ese evento. Y esa medida de las posibilidades fueron las que se fueron acopiando, ¿sí? Y es la que conforman esto que vemos hoy en lo que se llama tabla de probabilidades de curva normal. Esta tabla de probabilidades de curva normal no es ni más ni menos que todas esas medidas de la posibilidad con que ocurra un evento. Pero vamos a recordar algo, ¿sí? La teoría, ¿se acuerdan? La teoría de... ¿acá? No, la otra. La teoría de la curva normal, recuerden, habla en puntaje Z, ¿sí? Habla en términos de puntaje Z. Entonces te dice, por ejemplo, hasta menos 3Z, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra? Hasta, no sé, menos 2Z y medio, ¿sí? Menos 2,5Z. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, sujetos, ¿sí? Que tengan esta edad o menos? ¿Cuántos hay acá que tengan esta edad o menos? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar, por ejemplo, sujetos que tengan esta edad o menos? Bueno, serían todos estos, ¿no es cierto? Bueno, todos estos. Bueno, lo que hace la teoría es medir la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y bueno, y agarra para cada Z, agarra un Z y mide la probabilidad. Siguiente Z y mide la probabilidad. Se dan cuenta que al ser infinitas los Z son infinitas las medidas, pero, como sabemos todos que la mayoría está entre más menos 3Z, porque recién lo dijimos, que tiene algo increíblemente llamativo la teoría, que entre sumar y restar 3 veces al desvío, tenés casi todos los datos, más del 99,5% de los datos que conforman tu base, están entre ese valor de la media menos más 3 veces el desvío. Entonces, acá lo que tenemos es una tabla que tiene todas esas medidas de posibilidad de ocurrencia de un evento. Pero es, recuerden, una tabla pensada para los casos de teoría. Por lo tanto, lo que vas a tener acá, ¿sí? Vamos a escribir con este. Lo que vas a tener acá son zetas, todo esto son zetas, y acá también. Y acá también tenés zetas, ¿sí? Y te va a decir para cada zeta cuál es la probabilidad, ¿sí? Todas estas, los que están adentro, de que eso suceda, son probabilidades, ¿sí? Son probabilidades. Adentro probabilidades, marcado con rosa, lo que tenemos son zetas. Entonces, esto de entender que la probabilidad es lo que se mide, nos va a permitir a nosotros
entender que si bien nosotros normalmente no hablamos en términos de probabilidad, sino que nosotros hablamos, ¿sí? Nosotros generalmente no hablamos en términos de probabilidad. Hablamos en términos o bien de porcentajes o bien de percentiles, ¿sí? Por ejemplo, la curva normal, ¿qué te diría? En teoría, ya lo vimos, en teoría hasta, ¿sí?, el Z0 está, esto te diría la teoría, la probabilidad de encontrar sujetos cuyas edades son hasta el promedio o menos. Y esa probabilidad sería de 0,50 o 500 o 5000. ¿Sí? Le agregás todos los ceros que quieras porque un cero a la izquierda, como dice la canción, no es nada. Entonces, la probabilidad, diría la teoría, así funciona la teoría. Tenemos que tenerlo en claro para ver después cómo lo aplicamos a la práctica. La teoría dice así: la probabilidad de encontrar sujetos hasta el promedio o que tienen puntuaciones menores al promedio es una probabilidad máxima de 0,50. Recuerden, la teoría habla en probabilidad, la probabilidad va de 0 a 1. Es decir, que si vos extraes un evento al azar, la probabilidad de que tenga una puntuación hasta el promedio o menos, una edad hasta el promedio o menos, una cierta cantidad de minutos hasta el promedio o menos, es de 0,50. ¿Sí? Es de la mitad. ¿O sí o no? Pero nosotros no hablamos de probabilidad. Generalmente, bueno, acá sería una probabilidad de 0,50. 50, 5000, lo que quieras. Bueno, nosotros sabemos que si acá hay un 50% de los casos, que es otra manera de decir lo mismo, nos estaríamos ubicando en el percentil 50. ¿Por qué en el percentil 50 acá? ¿Sí? Porque justamente el percentil 50 es esa cierta cantidad de años que tiene que tener un sujeto para ser igual o más grande que el 50% de su grupo. Es decir, igual o más grande que el 50% de su grupo. Siempre se define por lo que deja por debajo. Y la probabilidad acumulada también se define por lo que deja por debajo. A lo sumo es esto. ¿Sí? A lo sumo es esa edad o menos. ¿Y quiénes la tienen? Bueno, la tienen todos estos sujetos. ¿Sí? Entonces, si vos extrajeras un sujeto al azar, la teoría te dice que la probabilidad de que ese sujeto que sacaste al azar tenga una edad como el promedio, 65 años, o menos de 65 años, es una probabilidad de 0,5. Es decir, que en el 50% de los casos, vos vas a tener adultos que tengan 65 años o menos. Otra manera de decirlo es, quien tiene 65 años se ubica en el percentil 50, porque con esa edad sos igual o mayor que el 50% de su grupo. Entonces, lo que estamos haciendo es teniendo equivalencias, fíjense que son equivalencias, ¿sí?, entre tres maneras de denominar lo mismo, ¿sí? La probabilidad va a ser un número entre 0 y 1. El porcentaje es esto mismo multiplicado por 100. Y el percentil es eso mismo redondeado, ¿sí? Redondeado. Entonces, probabilidad, porcentaje de casos que supera esto, ¿sí? Porcentaje de casos que supera, es lo mismo que 50%. Es lo mismo que percentil 50. Entonces, o el porcentaje de casos que supera, o el percentil, fíjense que lo ubico en lugares diferentes. Acá está la probabilidad, está el porcentaje de casos, pero el percentil está acá, en este eje, porque es un valor de la variable. Entonces, son tres equivalencias. Bueno, vamos a cerrar lo que vimos hoy en un ejemplo, porque lo que estamos viendo es qué nos aporta la teoría para hablar en general de la distribución. Miren, vamos a suponer que yo estoy midiendo un test, y en ese test que mido, por ejemplo, información, ¿sí?, que es una de las componentes que tiene la comprensión de texto, ¿sí?
se supone que un sujeto informado tiene mejor comprensión de texto, entonces si hay problemas de comprensión de texto, puedo medir el vocabulario, puedo medir la información. Bueno, vamos a suponer un caso particular, donde yo tengo una variable concreta, que es una medida de, la variable sería información, cuánta información tengo, la mido en puntos de un test, en puntos, ahí dice puntos de un test, y vamos a suponer que tengo una media de ese test de 200 puntos, y vamos a suponer que tengo un desvío de 30 puntos, ¿sí? Y vamos a suponer también que se distribuye normalmente, es decir, cuando yo hago la gráfica, va a tener que tener esta forma, parecido a esto, tendiendo a eso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Y vamos a suponer que, por ejemplo, la cantidad de casos es de 140 sujetos. Entonces, de lo que aprendimos hasta ahora, primero, teoría a la práctica, que hasta, ¿sí?, hasta la media, es decir, hasta 200 puntos, tengo que esperar que haya 70 sujetos. Y mayor a 200 puntos, ¿sí?, tengo que esperar que haya otros 70 sujetos. ¿Por qué? Porque la teoría me dice, hasta el promedio, ¿sí?, hasta el promedio tenés el 50% de los casos. Y después del promedio tenés el otro 50% de los casos. Bien. Si uno dijera cuál es la probabilidad de extraer un sujeto y que ese sujeto tenga 200 puntos o menos, es decir, que sea uno de estos, es la misma probabilidad de 200 puntos o más. Es una probabilidad de, acá, 0,5. ¿Sí? Una probabilidad menor o igual a 0,5. A lo sumo será del 50% de los casos. Entonces, ya puedo aplicar la teoría a la práctica. ¿Qué otra cosa de la teoría puedo aplicar a la práctica en general? Bueno, lo que puedo saber, recuerden, era cuál es el valor máximo y mínimo esperado para casi la totalidad de los casos. La teoría dice sí. Borré de más. La teoría dice así, que entre más y menos 3 desvíos a la media, vas a tener el 99,74% de los casos. Entonces, vamos a nuestra práctica concreta. Bueno, nuestra práctica sería una media de 200 puntos. Los desvíos valen 30, entonces voy saltando. Acá tengo 230, a más 2 desvíos, 260, 290. Voy para el otro lado, voy restando. 170, 140, 110 puntos. Nos está diciendo, aplicamos la teoría a la práctica, que entre 110 puntos y 290 puntos, tengo el rango de casi todos los valores. Es poco probable que vos vayas a tu matriz y tengas en tu base de datos un valor menor que 110 puntos. Y es poco probable que vayas a tu matriz de datos, a tu base de datos, y tengas un valor más grande de 290 puntos. ¿Puede ser que tengas? Claro que sí, porque no es para la totalidad de los casos, es para el 99,74% de los casos. Bien, otra parte de la teoría a la práctica. Fíjense que son siempre 4 datos locos. Los datos locos son media, desvío, cantidad de casos y la variable. Punto. ¿Sí? Esos son literalmente 4 datos locos. Bien. ¿Qué es otra cosa que nos dice? La normalidad. Dice que entre más y menos un desvío a la media, vos vas a tener la normalidad estadística. Eso significa que vas a tener un 68,34% central de los casos. Quiere decir que 2 de cada 3 puntuaron en ese rango. ¿Esto de dónde sale? De la teoría. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la teoría?
la normalidad está entre más menos un desvío a la media. Bueno, no sé por qué lo borré, pero no importa. Ahí tengo la media, y yo tengo la media menos una vez el desvío, 200 menos 30, 170 puntos. 200 más 30, 230 puntos. Entonces, entre 170 puntos y 230 puntos, que tenemos lo que se denomina rango de normalidad estadística. Rango de normalidad estadística. Es decir, que si tu puntuación te hacen el test y vos estás acá en este rango que yo estoy marcando en verde, sos un sujeto estadísticamente normal. Es decir, que serás uno de estos, ¿sí? O de estos, ¿sí? Serás, o bien, si sacaste entre 170 y 200, serás uno de estos. ¿Mm? Y si sacaste entre 200 y 230, serás uno de esos. Estarás por arriba de la media, acá, o estarás por debajo de la media, acá. Pero sos normal. Normal por debajo del promedio, normal por encima del promedio. Bien, vamos a ver cuántos de nuestros sujetos son estadísticamente normales. Y con esto cerramos hasta el próximo video. Bien, si tenemos 140 sujetos y decimos que por teoría, esto es la teoría, nos aprendemos la teoría, es así, es por definición, ¿sí? Si tenemos 140 sujetos y esto representa a todos los sujetos, el 100%, no sabemos cuántos sujetos son los estadísticamente normales. Entonces, sí sabemos que son el 68,26% por definición. Entonces, no hacemos ni más ni menos que la regla de 3 simple. 68 por 140 dividido 100. Entonces, la cantidad de sujetos normales estadísticamente sería 68,26 por 140 dividido 100. Con esto se va. Bueno. Esperen que voy a hacer la cuenta. No la preparé porque la inventé acá. Mi calculadora, acá. Tenemos 68,26 por 14, eso da 955,64. Y dividido 10, obviamente, dividido 10 dará 95,564. ¿Pero qué son estos? Son sujetos. Entonces, en realidad, la respuesta es entre 95 y 96 de los sujetos de mi distribución son normales. Si quieren ir a lo seguro, digan 95. Si quieren, pueden hablar de entre 95 y 96, las dos cosas son exactas, ¿sí? Bien, terminamos con los aspectos teóricos y la aplicación de la teoría a lo que podría ser la descripción probable en general de la distribución. En el próximo video vamos a ir a casos particulares. Que estén bien.